Bienvenidos a todos en otro domingo más de Cuaresma. Un tiempo muy importante. Vuelve cada año, nos pone en tensión, nos hace prepararnos internamente para el momento más importante que recurre cada año, que es el momento del Triduo Pascual. Esa celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos hace revivir cada año la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Hoy Cristo se va a mostrar en el Evangelio muy solícito por todos nosotros. Nos sigue conduciendo de la mano por el camino de la Cuaresma, que está avanzando cada vez más. Vamos a escuchar hoy de nuevo la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Pues ya hemos oído a Jesús en su solicitud por todos nosotros. ¿Cómo nos llama a interpretar todo lo que sucede? Como una llamada a la conversión. Jesús hace presente 2 episodios muy dolorosos para la gente. La sangre para la cultura judía es algo muy importante. En ella estaba la vida. Nunca se podía comer carne, ni se puede comer carne hoy que contenga la mínima gota de sangre. Hay que vaciarla completamente, aun sumergiéndola en agua, para que no quede ni rastro de sangre, porque la sangre es la vida para la cultura del pueblo judío. Pues a Jesús le hacen presente este episodio terrible, ¿no? La sangre de algunos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que se ofrecían. Y la gente, cuando recordaba ese episodio, estaba asombrada. ¿Cómo es posible que hiciera algo así? ¿Cómo pudo profanar algo tan importante de esas personas como su sangre, donde está la vida? Jesús hace una interpretación de este hecho, que viene a dárnosla en este momento a nosotros. ¿Pensáis que esos galileos lo tuvieron como un castigo? ¿Eran quizá más pecadores? ¿Eran personas terribles? Y entonces les pasó eso. Pues no eran más pecadores que los demás galileos. Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Esta frase viene para nosotros y puede sonar a nuestros oídos como una amenaza, y no lo es. No lo es. Es más bien una advertencia. Todos estamos llamados a la conversión y a interpretar cualquier hecho del mundo que nos rodea como una ocasión de conversión, porque es la falta de conversión la que nos trae la desgracia y la muerte. Un segundo episodio viene a ilustrarlo de nuevo. Pasaban por Siloé, debajo de una torre, 18 personas, y de repente cae la torre, les cae encima y los mata. Interpretación popular, de nuevo, pues eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén,
Y entonces, pues por eso les pasa una desgracia, porque a quien es culpable, a quien es pecador, le tienen que pasar desgracias. Pues Jesús, el maestro de sabiduría, que recoge toda la ciencia y la sabiduría del pueblo de Israel, dice, no es por eso. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Nos pone en guardia de nuevo, porque nos indica, de nuevo, que es la falta de conversión la que es un peligro para nosotros. Es la falta de acogernos a Dios, de convertirnos a Dios, la que nos lleva a la muerte. Y esta advertencia viene justo en tiempo de Cuaresma, justo en este domingo de Cuaresma, porque la Cuaresma es un tiempo por excelencia de conversión. ¿Qué significa convertirse? La palabra conversión viene de una raíz, de un término muy antiguo hebreo que suena teshuvah. La teshuvah o conversión viene del verbo shuv hebreo, que significa volverse. Significa cambiar de dirección. Vas hacia la izquierda y cambias hacia la derecha. Vas alejándote de Dios y cambias hacia Dios. Esto es la teshuvah, la conversión. Dejar esos caminos que nos alejan de Dios y volvernos hacia Dios. Dejar todo aquello que de nuestro corazón sale y que nos puede separar de Dios, los propósitos a lo mejor de venganza, la ira de nuestro corazón, la codicia del dinero, la envidia de los demás. Dejar el pecado, abandonar la dirección hacia el pecado y decidir dentro de nosotros tomar la dirección hacia Dios. Esto es una conversión. Y que Dios, hermanos, sepámoslo bien. Pues no es una llamada a la conversión de los demás. Es una llamada a que tú te conviertas y a que yo me convierta. A que yo me convierta. No podemos darnos muchas veces la idea de cuántas cosas dejan de pasar a causa de nuestra falta de fe. A causa muchas veces de nuestra falta de conversión. Tendemos fácilmente a pensar, ¿no?, que si los demás cambiasen, que si los demás no se comportasen así, eso es algo muy humano. Nos cuesta mucho más pensar que en realidad tantos problemas radican en nuestra falta de conversión, que el que tenemos al lado se comportaría de modo muy distinto si nosotros estuviéramos convertidos, que tantos problemas de fuera, tantos comportamientos que no aprobamos, habrían cambiado si nosotros nos hubiéramos convertido. Es verdad, queridos hermanos, no es una desgracia de un incidente como la Torre de Siloé o una injusticia terrible como la que hizo Pilato con la sangre de esos pobres galileos. No, es la falta de conversión, nuestra falta de volvernos hacia Dios la que de verdad nos trae el mal. Jesús es paciente, Jesús es amoroso, siempre espera que nos vayamos a convertir. Y por eso, para reflejar esa espera, nos pone esta parábola tan bonita de la higuera. Una higuera que no da fruto, no se convierte, no da frutos para Dios. Y dice el que la cuida, Señor, pues esperemos un año, esperemos un poco más. Así está Cristo con nosotros, esperando, confiando que de ti y de mí saldrá la conversión, saldrá el volvernos a Dios, saldrá el alejarnos del pecado. Queridos hermanos, Dios lo puede todo. Nos llama con su palabra para que sea esto dulce y suave, para que sea esto algo que hace Él, no que nosotros nos lo proponemos y lo logramos. Dios mismo lo hace. Nos llama a la conversión para que vayamos arrastrados por el amor infinito que nos tiene hacia Él y dejemos todo aquello que en realidad no nos ama, sino que nos engaña y nos lleva al mal. Dios, que nos ama infinitamente, nos da esta palabra para advertirnos, para ayudarnos, para darnos su luz.